Hola compañeras, buenas tardes. Entonces, hoy vamos a continuar en lo que o va a ser la continuación de la primera clase. En la segunda clase les quise recapitular lo de acción pedagógica, que es muy importante para la cuestión teórica. Ustedes constantemente lo que tienen que estar haciendo es una acción pedagógica en las aulas. Sí, esto es muy importante, por eso me interesaba, aunque fue muy cortito el video que les mandé, sí me interesaba muchísimo y me interesa muchísimo que tengan muy claro de que ustedes a lo que se dediquen como pedagogas, ustedes quieren constantemente estar haciendo o realizando acciones pedagógicas, ¿ok? Entonces, continuando un poquito con los dos temas, tanto el del martes de la semana pasada como el del jueves. Me gustaría proyectarles algo que es muy importante para ustedes, ¿ok? Hay una base fundamental filosófica en la pedagogía, ¿ok? Que serían estos dos términos que tienen que ver con teoría del conocimiento, que son básicos para ustedes como pedagogas, ¿ok? Y como pedagogos. Una es la cuestión de la epistemología y otra es la cuestión de la nociología, ¿ok? Primero, porque ustedes tienen que abarcar las dos cosas. En estos temas filosóficos en cuestión de pedagogía, tanto en la epistemología como en la nociología, hay preguntas muy interesantes que ustedes deben reflexionar. Primero, vamos por la definición de ambas. Epistemología viene de episteme, que es ciencia, ¿ok? Entonces, la epistemología habla del conocimiento, el cómo lo adquieres, ¿sí? Pero desde una vertiente científica, ¿ok? Entonces, ese es digamos, el meollo de la epistemología, o sea, eh, los problemas que se presentan en cuestiones de conocimiento, pero desde el punto de vista de la ciencia, ¿ok? Y la nosología viene de gnosis, que es conocimiento, ¿ok? Esto es muy importante. Episteme, relaciónenlo obviamente con epistemología, ciencia, nociología, viene de gnosis, que es conocimiento. Tengamos estas dos cuestiones, porque luego, si ustedes en lo pedagógico solamente, y en algunas otras disciplinas o ciencias, si solamente vemos el apartado epistemológico, nos podemos equivocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las preguntas que lanza la filosofía para la pedagogía es, o uno de los problemas fundamentales, ¿sí? Son los límites del conocimiento. O sea, ¿cuáles son los límites del conocimiento, perdóname, del conocimiento humano? ¿Sí? O sea, ¿hasta dónde es posible que el ser humano conozca? ¿Ok? Y por ende, después la cuestión del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, en este tenor o en esta temática, la epistemología estudia los problemas relacionados con el conocimiento, como ya les dije, propiamente científico. Y la noceología estudia el conocimiento en general, ¿ok? Es decir, no solamente con el método científico se puede llegar a conocer, también está la experiencia, ¿sí? Y hay muchísimas otras maneras de llegar al conocimiento. Esto es muy importante para ustedes como pedagogos que profundicen tanto en la epistemología como en la nociología, ¿sí? Y acá vienen unas preguntas interesantes o que se me hacen interesantes que estaría bueno que ustedes indagaran más en ello. Número uno, ¿qué es el conocimiento? ¿Sí? Eh, un poquito de lo que ya les habría hablado en el video que les mandé de la clase pasada el jueves. Pues, ¿qué es información y qué es conocimiento? ¿Y cuál es la diferencia entre la información
y el conocimiento, ¿ok? Que eso sí lo hablé un poco el día jueves. Una pregunta fundamental. ¿Es posible conocer? ¿Es posible conocer todo o qué no se puede conocer? ¿Qué es lo que sí se conoce? ¿Qué es lo que es imposible que conozcamos? ¿Sí? Una pregunta fundamental para ustedes como pedagogos o futuros pedagogos. ¿Cómo es que el ser humano conoce? ¿Ok? Y si es posible conocer la verdad. Para esto habría que hacerse una pregunta anterior, que sería, ¿qué es la verdad? ¿No? Antes de preguntarnos si es posible conocer la verdad. ¿Qué es la verdad primero? ¿Ok? Entonces, estas preguntas son interesantes para ustedes, son preguntas que yo les invitaría a que las reflexionaran y que por ahí, si pudieran intentar darles una respuesta eh, a manera de ejercicio en su cuaderno, este, es más, hasta pueden llegar a utilizar la inteligencia artificial porque podemos utilizar, por ejemplo, ChatGTP, ¿sí? Y a través del uso de ChatGTP, llegar a una reflexión. Porque una cosa es lo que me diga ChatGTP, ¿no? Que me puede dar información valiosa. Pero otra cosa es que creo que se los comenté en la clase el jueves. Una cosa es que yo tenga información, ChatGTP me va a dar información. Otra cosa es qué es lo que yo hago con esa información, ¿ok? Esto es muy importante, por ahí sí me gustaría tocar el tema en la semana o en la última semana, porque sí es muy importante y me parece muy interesante, ¿sí? eh, el uso de las inteligencias artificiales. O sea, ya a ustedes les va a tocar de lleno esta cuestión. Yo, por ejemplo, hoy en día les puedo decir, cosa que yo deje en un aula hoy en día, cualquier cosa que yo deje, actividad en el salón, de tarea, de lo que sea, absolutamente ya todos los alumnos te lo buscan en ChatGPT porque ya no tienen que andar usando un buscador y leyendo tanto. Es simplemente le preguntas directamente lo que quieres y te manda la respuesta. Ahí lo único que sí para que ustedes lo vayan incorporando a sus conocimientos. O sea, ya uno como docente hoy en día no puedes prohibirle el uso de ChatGPT al alumno. Sí, eso ya quedó en el pasado. A lo mejor cuando recién estaba saliendo, este, uno lo hacía, ¿no? Pero ya, ya ahorita, hoy en día, ya imposible eso, o sea, ya no le puedes prohibir al alumno el uso del chat GTP, entonces ya tienes que buscar formas como docente para que el alumno, este, lo use, porque ChatGPT me va a dar información, pero también hay que saber usarlo. No porque te vaya a dar información inexacta, pero sí porque quizá la información que te dé pudiera llegar a ser escueta. Entonces, para que me dé una información profunda, pues hay que saber utilizar esas inteligencias artificiales. Y entonces también es parte de nuestra labor y en específico de ustedes como pedagogos, pues, y ahí van a tener ustedes mucha chamba, pues el cómo yo le enseño al estudiante, al trabajador, a la persona en sí a utilizar la inteligencia artificial. Hay muchas herramientas en inteligencia artificial. La que más se utiliza en las cuestiones académicas ahorita es el ChatGPT, pero hay muchísimas y eso va a crecer, ¿no? Y es todo un debate bioético o ético, como lo quieran catalogar ustedes, es todo un debate, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, ChatGPT es una herramienta que me permite, yo le puedo poner estas preguntas, ChatGPT me las puede responder, pero aquí lo que interesa es eh, cómo es que yo utilizo la información que me va a devolver ChatGPT.
lo que me dé ChatGPT va a ser información, no conocimiento. Sí, eso es muy importante. Entonces ya, ahí tendríamos que profundizar. Entonces, por ende, les menciono, eh, ya hoy en día como docentes, como pedagogos, no nos podemos cerrar al uso de las inteligencias artificiales, sino más bien es cómo las implementamos en el uso escolar, académico, educativo. Entonces, en lo laboral, ¿no? Entonces sí me interesaría por ahí. Yo pienso que en la última semana vamos a tocar el tema de las inteligencias artificiales porque es algo relativamente nuevo. No viene en su currícula, o sea, en los temas a tratar en la materia, pero porque es algo muy nuevo, ¿sí? Por eso no, quizá no venga en su currícula, pero sí ya es momento de que ustedes lo empiecen a abordar en sus materias, ¿no? Entonces, eh, retomando esto, conocimiento contra información. La información, como bien nos dice aquí, es un conjunto de datos organizados de forma coherente y con significado. Eso es información. Esto es muy importante, ¿eh? No todo lo que ustedes andan buscando en Internet es información. Conjunto de datos organizados de forma coherente y que tienen algún significado. Esto es muy importante. La información tiene que estar organizada, si no, no es información. Y debe ser coherente y debe tener algún significado, ¿sí? El conocimiento, por otra parte, es ya la aprehensión consciente del sentido y significado de la información. Es decir, ChatGPT te da la información, perfecto, pero para que eso se convierta en información, yo lo debo digerir, yo lo debo entender, ¿sí? ChatGPT lo único que hace es darte información. Ahí ya es tu trabajo, ¿sí? Ya es tu trabajo el cómo yo eh, aprendo, es decir, incorporo esa información a mí, ¿sí? Y lo hago mío. Quien se los explica muy bien es Piaget, y creo que ya vimos hasta el cansancio Piaget con ustedes, según yo ya les he hablado de Piaget, sí, muchísimo. Entonces, esto es muy importante. Quien lo explica muy bien y para que vean cómo Piaget a mí me parece un chingonzazo en la cuestión teórica, es cómo hay cosas que se están presentando nuevas hoy en día. Piaget es el que te las va a explicar. No te va a explicar el chat GTP, pero Piaget lo que te explica es cómo se da el proceso del aprendizaje de la persona, del individuo, en este caso del niño, por diferentes etapas. Cómo es que pasamos de solamente tener información a esa información convertirla en conocimiento. Quien se los explica con sus etapas del aprendizaje o del desarrollo es Piaget, ¿sí? Piaget les explica muy bien con esto de asimilación, acomodación, adaptación y esta cuestión de los esquemas. Él con eso te explica cómo de información el niño va adquiriendo conocimiento, cómo esa información se va transformando hasta un punto en que se transforma y se adquiere un conocimiento. ¿Sí? Entonces, para yo tener conocimiento necesito información. Esto es muy importante, por eso dicen que la información es poder. O sea, entre más información tengas, ojo, cuidado con lo que voy a decir. Entre más información tengas, tienes la posibilidad de tener más conocimiento, pero no necesariamente por tener más información tienes más conocimiento. Tienes la posibilidad, ¿por qué? Porque depende de otros factores. No nada más por tener mucha información, en automático se va a convertir en conocimiento. Simplemente ustedes lo pueden ver hoy en día. Hoy en día, ustedes eh, tienen esto de que las redes sociales y tienen el chat GTP. O sea, tienen herramientas, un sinfín de herramientas para tener más información, pero desgraciadamente el ser humano hoy en día, desde mi perspectiva como psicólogo y profesional y lo que me dan mis límites
de conocimiento, la gente conoce menos, tiene más información, pero menos conocimiento. Y eso es muy curioso, ¿no? Y es todo un debate, interesante en la cuestión, filosófica, antropológica, sociológica, pedagógica. ¿Por qué la gente hoy en día, teniendo más información, tiene menos conocimiento? ¿Sí? Antes se tenía eh, menos información y se tenía más conocimiento, desgraciadamente. O sea, no sabemos usar, o siento yo que se cayó en una zona de confort por parte del ser humano, no en todos, pero la gran mayoría, eh, y, y nos estancamos. ¿Sí? Y nos estancamos. Y entonces, en lugar de usar esas herramientas que tenemos tan chingonas, como puede ser las redes sociales, el internet, ahora las inteligencias artificiales, y en lugar de utilizarlas para potenciarnos en cuestiones de conocimiento, pues todo lo contrario. Les repito, no todo mundo, pero la gran mayoría, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes, eh, vayan teniendo el conocimiento, de esto, ¿no? Estas cuestiones ya no nos interesan muchísimo. Aquí ya están hablando en estas diapositivas de diferentes corrientes psicológicas, digo, filosóficas, discúlpenme. Entonces, fíjense bien, hay un primer problema nociológico. ¿Se puede conocer? Esa es la pregunta. ¿Es posible conocer? ¿No? Y aquí tienen diferentes visiones desde la eh, filosofía. Está los agnósticos. Los agnósticos tienen una postura radical que dicen es imposible conocer. Dice, nada existe y si algo existe no es cognoscible por el hombre. ¿Sí? O sea que es imposible conocer. Eso dicen los agnósticos. Es imposible conocer. Podemos estar o no de acuerdo. Aquí lo que nos interesa es lo que nos lleva a pensar, ¿sí? No para decir, los agnósticos, ahorita que veamos el escepticismo, ¿sí? Este, son corrientes filosóficas. No tienes que estar de acuerdo con ellas, pero sí lo que importa es que te hagan pensar. Entonces acá los agnósticos dicen que es imposible conocer, que nada existe y si algo existe, no es cognoscible para el hombre, o sea que el hombre no puede conocer, que es imposible. Luego hay otra corriente que es el escepticismo. El escepticismo es un poquito más moderado, ¿sí? Y afirma no saber si es posible o no conocer, ¿sí? Creen que existe la duda razonable sobre la posibilidad de conocer, pero no lo niegan radicalmente, por tanto no caen en contradicción, o sea, no, ni niegan ni afirman. Un escéptico es el que, no lo sé, estoy escéptico, no lo creo, pero tampoco lo niego, ¿así? Estoy escéptico. Entonces, tienen la duda razonable. ¿Ok? Ahora, hay algunas posiciones filosóficas que te dicen que aceptan que sí se puede llegar a conocer, ¿sí? Que son el científico relativista, ¿sí? El relativismo o el absolutismo, ¿sí? Lo dogmático o lo científico. Lo dogmático es absoluto, lo científico es relativo, depende de. ¿Sí? Entonces, lo dogmático te dice que reconoce la posibilidad de conocimiento. Existe una verdad absoluta que es independiente al ser humano, del tiempo y del espacio, ¿sí? O sea, si hay una verdad independientemente del hombre, de lo que piense o lo que llegue a conocer el hombre, hay una verdad absoluta. Entonces, digamos que para el dogmático, el conocimiento está por encima del humano, ¿sí? Entonces hay tres posiciones para el dogmático, ¿sí? El que ignora, el que busca o el sabio,
repito, le repito, sí, aquí lo tienen, ahí lo pueden ver en la diapositiva. Para el dogmático hay tres posiciones desde el conocimiento: el que ignora, el que busca o el sabio, ¿sí? El sabio no es el que todo lo sabe, el sabio es el que experimenta, el que hace, el que vive, ¿sí? El que busca está más cerca de la sabiduría, porque estás buscando, estás, como decimos en antropología, trabajando la materia, o sea, estás adquiriendo conocimiento, estás adquiriendo, perdón, información. Y eso, el que busca, lo que encuentra es información. Y ya entre más busques, puedes encontrar, puedes, repito, puedes, entre más busques, puedes encontrar más información y con ello puedes adquirir más conocimiento. Ojo, digo la palabra puedes porque no es absolutamente necesario, ¿ok? O sea, yo puedo buscar muchísimo y no encontrar nada. O puedo buscar muchísimo, encontrar mucha información, pero no hacerla mía, no aprenderla, no hacerla parte de mí. Entonces, pues no llego al conocimiento, no voy a llegar a ser sabio, ¿sí? Esto es muy importante. Y la posición científica o los relativistas reconocen que se puede conocer, pero rechazan que el conocimiento sea absoluto, ¿sí? Aquí ellos te dicen que el conocimiento es producto de la experiencia y esta es relativa, no hay verdades absolutas, ¿ok? Entonces es muy importante. El conocimiento va de la mano con la experiencia desde esta perspectiva, ¿sí? Ustedes me pueden decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno, no están de acuerdo o están de acuerdo con estas posturas, filosóficas, pero por eso son muy importantes y más, por ejemplo, en ustedes que son, pedagogos. Entonces, el primer problema, ¿no? Se puede conocer. Ahí les puse unas posturas filosóficas, dejo la bolita votando, ustedes deciden. Obviamente, esto es para que ustedes lean más, se informen más. Yo les dejo ahí la bolita votando, ¿no? Es posible conocer. Les di cuatro posturas básicas de la filosofía. ¿Ustedes qué piensan? No qué creen, qué piensan. Porque creer, acuérdense que creer significa no ver, ¿sí? Pensar que algo va a pasar, pero no, no lo sé. Entonces, más bien, ¿qué piensan ustedes de esto? Ahora, hay un segundo problema en la nociología. ¿Qué se conoce? ¿Qué es lo qué es lo que se conoce? ¿Cuál es el objetivo del conocimiento? Muy importante. O sea, ¿para qué? ¿Para qué conocemos? ¿Para qué el ser humano quiere conocer? ¿Sí? Acá Platón, ¿sí? Te menciona que el objeto del conocimiento lo constituyen las ideas, ¿sí? Esa es la verdadera episteme, o sea, la verdadera epistemología. Es decir, el, la idea es algo muchísimo más profundo y más complejo, ¿sí? El mundo de las ideas, él te dice el mundo de las ideas y el mundo de las cosas, ¿sí? El mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, y el mundo sensible, que es el mundo físico, donde solo poseemos la opinión. Filosóficamente, opinión, etimológicamente se pone como doxa. Cuando ustedes escuchan esa palabrita doxa, ok, doxa, lo que significa es la opinión. Entonces tenemos las ideas en el mundo inteligible, en el mundo elevado, en donde está nuestra mente, ¿sí? El cuerpo está en el mundo físico y en el mundo físico solamente tenemos opiniones de las ideas están por encima de la opinión, ¿sí? En el mundo de las ideas se encuentra la verdad, ¿ok? Entonces, no crean que
Platón se refiere a esto de la idea como nosotros conocemos las ideas, ¿sí? Es algo muchísimo más elevado, como el concepto de la verdad. O por ejemplo, en el mundo de las ideas, la idea más, digamos, este, de menor nivel, por así decirlo, la de mayor nivel es la verdad. Y Platón lo representaba con el sol, que el sol era una representación de la verdad, porque tú cuando volteas al sol, el sol te encandila y no te puedes hacer tonto. Platón te decía que así era la verdad. La verdad era como voltear a ver al sol, ¿sí? Este, en el mundo ok, esa es la idea, perdón, esa es la idea como más elevada, ¿no? La verdad. Ahora, la idea más simplona, por así decirlo, son las matemáticas. Las matemáticas para Platón estaban en el mundo de las ideas, pero de las ideas era la más simplona, la más elevada es la verdad, ¿sí? Por ejemplo, para Platón, el arte no estaba en el mundo de las ideas. De hecho, él despreciaba mucho al artista. ¿Por qué? Porque Platón decía que el artista, el arte, era una copia de la verdad, pero no era la verdad. O sea, desde Platón, pueden estar de acuerdo o no, desde Platón, por ejemplo, eh, escribo una canción que expresa lo que siento. Para Platón es, no, o sea, lo que estás experimentando, esa es la verdad. Pero lo que intentas comunicar con la canción, eso es una copia de lo que tú estás sintiendo. Y al final de cuentas no es la verdad en sí, es la sombra. Así funciona con este Platón, ¿sí? Entonces, esto es muy, 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 muy importante, ¿sale? Hay problemas, universales, ¿sí? Que todos, se plantean, qué es la verdad, qué es la mentira, ¿sí? El objeto, el sujeto, ¿sí? La apariencia, la realidad, qué es la realidad, ¿sí? Entonces, estos son problemas, que van tocando algunos filósofos, filósofos aquí que ustedes ven que yo les recomiendo muchísimo, Hegel, Spinoza, obviamente Platón, ¿sí? Son filósofos que tocan, ciertos puntos claves, ¿sí? ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo ontológico? ¿Cuál es la diferencia entre pensamiento y realidad? ¿Todo lo que pensamos es real? O sea, son preguntas que uno, debe ir, pensando por lo menos, obviamente no solucionando, porque acuérdense, la cuestión de la filosofía no responde preguntas, simplemente te hace las preguntas que uno se debe hacer para llegar al conocimiento, ¿sí? En su caso es muy importante. Aquí estamos viendo, cuestiones básicas de lo epistemológico, lo nosológico y estas preguntas que ustedes se deben hacer para poder llevar las teorías pedagógicas a cabo. ¿Por qué Piaget hizo lo que hizo? Hay una base filosófica, hay una base epistemológica y nosológica, ¿sí? Por decir uno, Piaget, pero pues, ustedes ya saben, Paulo Freire, Montessori, Vygotsky, Bandura, todos los pedagogos que van a ver, ¿sí? O que están viendo a lo largo de la carrera. Tercer problema nosológico, y este es muy importante para ustedes, yo les diría, este, si lo quieren ver un poquito más superficial, es el problema fundamental de la pedagogía. ¿Cómo se conoce? ¿Y cuál es el origen del conocimiento? O sea, ¿cómo surge el conocimiento? Pero ¿cómo surge y cómo es que se llega a dar el conocimiento? ¿Sí? Son dos preguntas fundamentales en la pedagogía, ¿sí? Y entonces para esto hay corrientes filosóficas que te intentan dar luz a estas preguntas, ¿sí? El empirismo, por ejemplo. ¿Qué te dice el empirismo? El empirismo te dice que lo que se conoce es lo que se experimenta. O sea, el conocimiento se llega al conocimiento a través de la experiencia. No existen las ideas innatas.
Platón decía que había ideas innatas. Los empiristas dicen no, a través de la experiencia es como se llega al conocimiento. El sujeto conoce a partir de su experiencia, ¿sí? Entonces aquí el paradigma del conocimiento es el proporcionado por las ciencias empíricas que utilizan la observación y la experimentación, así como el modelo inductivo. La psicología es una ciencia inductiva. La física, la matemática, la química, la biología son ciencias deductivas. La psicología es una ciencia inductiva. Utilizamos la observación y la experimentación. Y el modelo que nosotros utilizamos es el modelo inductivo. Es decir, de algo particular, nosotros tenemos que generalizar para que sea ciencia. ¿Ok? Las ciencias que son, esas son las inductivas, como lo ven aquí. Las ciencias deductivas son las que te dicen que de reglas generales tú vas a resolver cosas particulares, como lo son la física, la matemática. Es decir, en la matemática yo te doy una fórmula, la fórmula del teorema de Pitágoras, y entonces te pongo un problema en específico y si tú sigues las leyes de Pitágoras, vas a poder solucionar ese problema que yo te ponga, que puede ser un problema en arquitectura, de geometría, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tú utilizas la fórmula de Pitágoras y puedes resolver ese problema. Un problema de la ingeniería, un problema de la arquitectura, ¿sí? Entonces, así es como funciona. El empirismo no, el empirismo, le repito, es inductivo. Va de algo particular y lo intenta generalizar. Por ejemplo, en la psicología me traes un niño, yo valoro al niño, lo evalúo. Y entonces digo, ok, a ver, este niño está presentando tales situaciones. Tráeme más niños para evaluar a más niños. Y entonces evalúo a diferentes niños y entonces yo voy a generalizar. Ah, ¿cuál es la característica de todos estos niños? Ah, tienen Asperger. Ok, entonces puedo generalizar en que todos los niños que tienen Asperger les molesta el ruido. Si te fijas de algo particular, de eventos particulares, yo lo que busco es generalizarlos. Así funciona la ciencia inductiva, ¿sí? Empiristas, los estoicos son empiristas, ahorita que está muy de moda el estoicismo, los epicúreos, John Locke, David Hume, son filósofos empiristas, ¿ok? Ahora, el racionalismo, que es otra corriente, ¿qué te dice el racionalismo? El racionalismo te dice que el conocimiento es el producto, es decir, es el resultado de usar bien la razón o de usar la razón. Si tú utilizas la razón, vas a llegar al conocimiento. Eso es lo que te dicen los racionalistas, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice un racionalista? El conocimiento es realmente tal cuando posee una necesidad lógica y validez universal. O sea, para el racionalista, la lógica es importante. El paradigma del conocimiento es matemático. Ojo, ustedes me pueden decir, ¿cómo matemático? Los números, la lógica, ¿sí? La lógica utiliza las famosas tablas de verdad y el lenguaje para decir si un conocimiento es válido o no es válido, ¿ok? Entonces, aquí te dice algo. Solo los juicios que proceden de la razón tienen validez. O sea, si tú haces un juicio antes de razonar, ese juicio no tiene validez. Si tú haces un juicio después de razonar, ese juicio es válido. Racionalistas, San Agustín, Descartes, Leibniz, sobre todo yo les diría Descartes. Descartes es el más racionalista de los que tienen ahí, y San Agustín, pero sobre todo Descartes, ¿sí?
Primero se hace el juicio, digo, perdón, primero se utiliza la razón, después se hace un juicio y al utilizarse primero la razón, ese juicio entonces es verdadero. Es como, coloquialmente es el típico, piensa antes de hablar, tienes que pensar antes de hablar. Coloquialmente sería eso el racionalismo, piensa antes de hablar, cabrón. 3 más 3, 84. Ah, no, espérate, o sea, ¿qué es lo importante? ¿Razonar o simplemente responder? Esto es lo que te plantea el racionalismo ya cuando lo estudias así a profundidad. Ustedes, por ejemplo, como pedagogos, en, en- en una actividad que estén haciendo, ya sea en escuelas, en un museo, en donde sea, ¿qué es lo importante? Este, conocer o hablar, razonar o hablar. ¿A qué le vas a dar más valor tú como maestro? ¿Alguien que habla mucho o alguien que piensa lo que va a decir? ¿Ok? Eso es importante. ¿A qué tú como docente le vas a dar más valor? ¿Al mero hecho de que alguien esté hablando, es decir, esté participando, o a las personas que razonan y después emiten su opinión o su pensamiento o su juicio desde el racionalismo, ¿no? Sería el tecnicismo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a marcar tu línea de qué tipo de docente vas a ser. No te digo si mejor o peor, pero sí marca eh, cuál es tu línea, ¿sí? ¿Cuál es tu línea como docente? Luego viene el famoso intuicionismo. El conocimiento es producto de la captación inmediata del objeto. O sea, cuando ves algo por primera vez y dices, no sé, no hay, o sea, no hay un intermediario entre el sujeto y el objeto. No hay un intermediario entre la mente que está aprendiendo al objeto. Entonces, la mente, el objeto, lo aprendo, no hay un intermediario. ¿Cómo pudiera ser un intermediario? Ustedes, como pedagogos, serían un intermediario. Hay un objeto, que sería la información, hay un sujeto, que serían los alumnos, y ustedes estarían en el medio. En el intuicionismo, quítame la figura del docente. Va a haber ocasiones en que tú hagas eso en clase. Por ejemplo, yo el día de hoy en mi clase de antropología estábamos hablando del tema era parentesco, ¿sí? Y matrimonio. Eh, Les expliqué diferentes cosas de parentesco, qué es el parentesco, qué es el afín, qué es el sanguíneo, relaciones, tipo de relaciones por parentesco, por sanguíneo o afín. Los tipos de familia, nuclear, extendida, ¿sí? Eh, Monoparental, extensa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y hablamos del amor. Pa. Ahí yo estoy actuando de intermediario. Había una información en el pizarrón, estaba que era el objeto, están los sujetos que son los alumnos que están adquiriendo la información, pero yo estaba en el medio. ¿Cómo aplico el intuicionismo en clase? Esta corriente filosófica, ¿cómo hago que surja este fenómeno en clase? Bueno, se los dejé de tarea. Puede fallar y ahorita les explico por qué. O sea, fallar en el sentido de que no apliquen realmente el intuicionismo. ¿Qué les dejé? Me, Ellos me van a hacer o van a traer, mejor dicho, y me van a hablar para el día jueves de una investigación antropológica sobre el tema de parentesco. Entonces yo les pedí, quiero que me digan quién fue el antropólogo que llevó a cabo esa investigación, cómo llevó a cabo la investigación y qué resultados obtuvo. ¿Qué es lo que se busca? Que no haya un intermediario, o sea,
no todos se los voy a explicar yo, necesito que ellos despierten esa parte. Uno como docente necesita. ¿Por qué lo hice? Porque ya me había pasado con este grupo que, que me habían sugerido, oiga, maestro, anda raro porque hoy en la clase nos dejó investigar algo y usted nunca hace eso. Eso no me gustó. O sea, que ellos se estén acostumbrando a que yo nada más estoy hablando y explicándoles todo. No me gustó que cuando los puse a que ellos investigaran, porque es algo que tienen que desarrollar, pensaron que o no había preparado nada o no sé qué pensaron, porque yo normalmente estoy hable y hable en clase. Entonces, eso no me gustó en el sentido de que tengo que despertarles esta parte, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Ok, vamos a hacer una variante, ya no te lo voy a dejar en el salón, te lo voy a dejar de tarea para quitar ese sesgo de pensamiento que tienen, ¿no? Porque traen ese sesgo. La mayoría de alumnos en la escuela en la que estoy en las mañanas entre semana traen ese sesgo de que piensan que si el maestro les deja algo es porque el maestro no preparó la clase. Entonces, como que se está perdiendo esta situación de dejar cosas con sentido. O sea, el alumno ya no le está viendo el sentido y ya todo lo está mal pensando, ¿no? Ah, me dejaron esto porque no quiere hablar el maestro, porque no preparó algo, ¿sí? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver el jueves cuando ellos pasen y hablen de estas investigaciones que cada quien por individual investigó, pues vamos a ver ellos esta parte del intuicionismo, no va a haber un intermediario. Ahora, ¿dónde me puede fallar la actividad? O sea, no lograr en sí lo que quería al 100%, si por ejemplo lo buscan en YouTube o que alguien más les explique. Lo que queremos es que el alumno no tenga el intermediario, entonces queremos ver cómo aprendes el conocimiento así, ¿sí? Que no haya un intermediario, que no haya alguien que te explique. Pueden utilizar ChatGPT. ChatGPT no es un intermediario sería YouTube, por ejemplo, que busquen la información en un video y que alguien más se los explique, ahí ya hay un intermediario y se pierde esta situación. Parte también de una manera de conocer es el revelacionismo. El conocimiento viene a través de Dios o de una divinidad, ¿sí? Hay gente todavía en ciertos temas que utiliza esto para emitir sus juicios. Justamente hoy también no sé para qué saqué el tema del aborto. Este, ya me acordé porque estamos hablando de parejas monoparentales, o sea, dos hombres, dos mujeres. Entonces por ahí una compañera dijo, no, sí hace daño eso a los niños. Bueno, le dije, es que lo estás pensando a través de la religión, o sea, de lo que te dicen de, sí, pero esto, el revelacionismo va más allá de la religión, es algo sobrenatural, puede ser Dios, algo superior, imposible de conocer. Entonces aquí hay una paradoja. ¿Cómo voy a obtener conocimiento de algo que no conozco? O sea, de un ente que no conozco. Es paradójico. Me dices que ese ente que no conozco me va a enseñar el conocimiento, me va a revelar. Es paradójico. ¿Ok? Cuarto problema nosológico. ¿Cómo podemos, y esto me interesa muchísimo en ustedes como pedagogos, cómo podemos verificar que lo que conozco es verdad? ¿Cómo verificamos nuestros conocimientos? Y hay diferentes teorías. Lo pragmático, es decir, a través de, yo sé que conozco porque lo hago y me funciona. Eso sería lo pragmático, ¿sí? La coherencia, la teoría de la coherencia, ¿sí? Mis postulados son verdaderos a partir de los cuales se establece una verdad en las inferencias, en lo que infiero, en lo inductivo, ¿ok? Si puedo generalizar, de eso habla la teoría de la coherencia. Si puedo generalizar, entonces, de algo particular lo puedo generalizar, es coherente el conocimiento. Entonces, puedo decir que mi conocimiento es verdadero.
La teoría de la autoridad, depende de la fuente de donde yo saque la información. S- Puede ser erróneamente, pues un maestro que tiene doctorado, entonces lo que vaya va a misa, una página científica, etcétera, etcétera. La teoría de la conformidad, la veracidad de de las proposiciones, es decir, de los enunciados. En lógica, una proposición es un enunciado, ¿ok? La veracidad de los enunciados se corrobora por adecuación entre lo que se dice y la realidad. Se escucha como que un poquito más complejo o más difícil de lo que es. O sea, si yo digo, a ver, compañeras, ¿esto qué es? Parece que no, sí, a ver si no las encandilo. Ok, ¿ya vieron qué es? Ok, entonces si yo verbalizo, esto es una lámpara, y ustedes lo ven y dicen, efectivamente, el enunciado corresponde a lo que es. La verbalización corresponde a lo que es en la realidad. Entonces, a eso llamamos teoría de la conformidad. Hay una correlación entre lo que se dice y la realidad. Entonces, el conocimiento es verdadero, ¿sí? Quinto problema epistemológico y último. ¿Cuántas formas de conocimiento existen? ¿Es posible distinguir varios tipos de conocimiento o solo hay una forma válida de conocer? Esto me interesa muchísimo. De una vez lo desvelo antes de ir a la siguiente diapositiva. Hay diferentes maneras de llegar al conocimiento. El conocimiento científico no es el único conocimiento válido. Estamos hablando de conocimiento. Repito, el conocimiento científico no es el único conocimiento válido. Hay más maneras de conocer, ¿sí? Conocimiento discursivo. Entonces yo a través de la deducción, pues llego a inferencias para llegar a conclusiones que se presumen válidas. La conciencia relación en el conocimiento discursivo compara y enlaza objetos que se desean conocer. No sé, una pelota y la fuerza de gravedad, una manzana y la fuerza de gravedad, ¿sí? El conocimiento intuitivo, que aquí estaría la ciencia, el discursivo. Y en el conocimiento intuitivo, pues es el conocimiento inmediato, ¿sí? Hay intuición racional, intuición emotiva y volativa, volitiva, perdónenme, volitiva, ¿sí? Captación de esencias es emotiva. Captación, perdónenme, intuición racional. La intuición racional, discúlpeme, es la captación de esencias, lo que es, lo que hace ser al objeto lo que es. Esa es la intuición racional. La emotiva es la captación de existencias, ¿sí? De existencias, lo que puedo tocar. Y la racionalidad volitiva es la captación de valores, la famosa axiología. ¿No les ha pasado? De seguro les ha pasado, pues mejor dicho. Conozco a alguien y dependiendo los valores, no sé, no le abre la puerta a la novia del coche. Oh, ese sería un conocimiento intuitivo volitivo. ¿Por qué? Porque dice, ok, no le abrió, entonces para mí no tiene este valor y entonces haces un juicio. Pero primero está, ¿sí? ¿Te fijas? No hubo un intermediario. La novia, que es mi amiga, no me lo presentó, no nada, sino lo primero que yo veo, es decir, sin que haya intermediario, veo que el muchacho no le abre, este, no le abre la puerta a mi amiga. Ya no, ya hay algo que ya, aunque llegue mi amiga y me presente a esta persona, ¿sabes cómo?
Todas este tipo de cosas son muy importantes para ustedes como pedagogos en cuestiones de teoría, ¿sí? Pedagógica. Muy, muy importantes, ¿sí? Entonces sí me interesaba muchísimo en esta clase para seguir después de la acción pedagógica, pues que ustedes conozcan estos problemas fundamentales del conocimiento, por ende del aprendizaje, por ende de la pedagogía, que es la carrera que ustedes llevan, ¿no? Ya teniendo estas bases, ahora sí ya me puedo meter en la clase del jueves. Nos vamos a meter ya a los tipos de aprendizaje colaborativos, que son ejemplos que debe tener si quiero aplicar aprendizaje colaborativo, que es un tipo de aprendizaje, no es el único, ¿sí? Pero es muy importante. Porque me interesa en la clase del jueves hablar de aprendizaje colaborativo, que ya lo hablé el lunes, pero me faltan los tipos, porque es algo que les van a pedir muchísimo hoy en día con el constructivismo. Les van a pedir muchísimo que apliquen aprendizajes colaborativos. Y es lo que ahorita es más te piden y es lo más difícil de aplicar. Ah, maestro, no quiero trabajar con fulanito. Ay, ¿por qué? Entonces es muy importante que ustedes tengan las bases de esto, ¿ok? Muchas gracias, compañeras. Eso sería todo por la clase del día de hoy, ¿sí? Espero que les pueda servir de bastante, no de algo, sino bastante lo que hablamos hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, ya saben, me pueden mandar las preguntas que tengan al grupo de WhatsApp y yo sin ningún problema de la clase se las contesto. ¿Sale? Muchísimas gracias.